En este 17º domingo del tiempo ordinario hemos leído el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo del 1 al 13. Es un texto bastante largo que presenta este Evangelio, pero yo solamente me quiero quedar en el Padre Nuestro y con la primera palabra que dice Padre y con la última palabra que dice la tentación. Nosotros cuando llamamos a Dios Padre nos debemos de preguntar si es natural en nosotros ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por naturaleza, porque uno escucha a la gente que dice, es que somos hijos de Dios por naturaleza. Pero si nosotros por naturaleza somos hijos de Dios, entonces ¿por qué no somos eternos? Si nosotros por naturaleza somos hijos de Dios, ¿por qué somos efímeros? Si nosotros por naturaleza somos hijos de Dios, ¿por qué somos imperfectos? Es decir, si nosotros por naturaleza somos hijos de Dios, pues tendríamos que ser eternos, tendríamos que ser perfectos como Él lo es, pero nosotros no tenemos esas características. Entonces sacamos la conclusión: nosotros no somos por naturaleza hijos de Dios. ¿Qué somos por naturaleza? Criaturas. Somos parte de la creación. Por naturaleza, ¿qué somos? Mamíferos. Somos mamíferos, tanto que cuando nosotros estudiamos nos enseñan en nuestras clases de biología y de estas ciencias que nosotros hacemos parte del reino animal. Y así es. Entonces, ¿por naturaleza nosotros podemos llamar a Dios Padre? No. ¿Por naturaleza somos hijos de Dios? No. ¿Qué nos hace ser hijos de Dios? El bautismo. El bautismo es aquello que nos hace hijos de Dios. Cuando a nosotros nos bautizan, entonces nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, ni siquiera hijos directos, sino adoptivos. Es decir, Él tiene un solo hijo y cuando nos bautizan nos incorporan a esa única filiación que es la de Jesús. Luego, cuando uno no es bautizado, ¿qué es? Las personas que no son bautizadas, ¿qué son? Simplemente hacen parte del reino animal. Mire la importancia del bautismo y la necesidad de bautizar, porque nosotros, aunque tengamos una predisposición biológica a salir de un estado mamífero, solo lo hacemos en relación con la sociedad. Nosotros estamos predispuestos biológicamente a caminar, pero solamente caminamos cuando vemos a otros caminar. Nosotros estamos predispuestos biológicamente a hablar. Nuestra laringe se alarga y aparecen unos pliegues que luego o lo que lo llaman cuerdas vocales. Esos pliegues que existen acá en la parte de la laringe que llamamos cuerdas vocales, que son simplemente unos pliegues que vibran a partir del son del aire que golpea. Y eso, aunque venimos predispuestos biológicamente, no podemos hablar si no escuchamos a otros hablar. ¿Ve? Lo mismo, nosotros somos hijos de Dios solo cuando nos bautizan, es decir, cuando nos sacan de un estado mamífero y nos convierten en seres humanos. Entonces, lo primero, ¿somos hijos de Dios por naturaleza? No. ¿Debemos convertirnos en hijos de Dios? Sí, a través del bautismo. Ahora, ¿qué significa la tentación? Como ven, tiene el artículo definido la. Luego, no son tentaciones, no son las tentaciones, es decir, no hay una variedad de tentaciones indefinidas, ni tampoco hay diferentes tentaciones, es una tentación definida. ¿Y cuál es la tentación definida? Desfigurar o no aceptar nuestra filiación con Dios. Esa es la. Ahí no dice las, ni dice no nos dejes caer en tentación. Le anteponen el artículo definido femenino. La tentación. Solo existe una, y esa tentación es el no vivir de acuerdo a nuestra condición de hijos de Dios. Continuemos con nuestra celebración eucarística. Primero,
Tenemos que reconocer que nosotros estamos o somos personas que nos vinculamos a la creación, sí. Tenemos que reconocer que podemos estar bajo la influencia del sistema límbico, sí, que es la parte instintiva. Reconocemos que podemos vivir como animales toda la vida, sí. Por eso la tarea nosotros constantemente es de reeducarnos, reeditarnos. Siempre tenemos que ir mejorando y mejorando nuestros niveles de conciencia, porque nosotros a veces hemos sido mal educados o hemos tenido unas concepciones culturales erradas, hemos tenido unos conceptos equivocados y con base en esto pues vivimos en unas realidades que tenemos constantemente que reeditar. Y termino con algo que me parece interesante decírselos en el momento. El viernes estaba yo pues en la clase de ética allá en el colegio y hablábamos sobre la ley natural, que yo creo que eso lo vimos hace 8 días o hace 15 días, eso lo pueden ver en los videos que tenemos en la página web. Y las niñas hablaban de que, por ejemplo, estas fiestas de los toros, la tauromaquia, que eso era un maltrato animal. Y yo les dije a ellas, ¿y por qué eso es un maltrato animal? Entonces decían, porque el fin último del toro no es eso. Y yo les decía, ¿y quién les dijo a ustedes que el fin último de ese toro no era eso? ¿Quién le dijo a ustedes que cogen el toro en la manga y lo meten allá a la plaza para ver quién lo torea? No, esos son animales modificados, animales preparados para esa realidad. Luego, quien lo torea no es un aparecido, quien lo torea es una persona que también está entrenada para enfrentarse a esa bestia. Luego, la tauromaquia en ningún momento están maltratando al animal. ¿Me hago entender? Si uno que no ha sido entrenado empieza a maltratar un animal de esos que no ha sido entrenado, eso es una tortura. Pero ese señor ha sido entrenado para esa realidad y ese animal ha sido criado y modificado para esa fiesta. ¿Ven? Ahí no hay tortura, porque ese animal está entrenado y ha sido levantado para eso, y se enfrenta a un individuo que está entrenado para lo mismo. No hay tortura. Tortura habría cuando se coge el animal que no está destinado para ello y se le dé la otra una funcionalidad que no cumpla. ¿Ve? Entonces mire cómo nos van vendiendo ideas y nosotros las vamos asimilando. Entonces vos encontrás gente haciendo protestas allá en la Macarena, y que los animales, que los toros. No, es que échele cabeza y verá que los animales no están siendo maltratados. No está siendo maltratado. El animal fue modificado, su fin último, su animal fue modificado. Como ustedes y yo, nosotros nacimos con ropa. No. Pero hoy usted se entiende sin ropa. Claro que no. Luego te modificaron. Sí. Usted nació aprendiendo a ir al baño. Yo solamente conozco un animal que va al baño, el gato. Es el único animal que conozco que va al baño, es el gato. El resto, todos nosotros o todos los mamíferos poposeamos y orinamos donde podamos. Y a usted le pusieron una vacinillita y le empezaron, sí, lo modificaron. ¿Ustedes lo están maltratando? Y yo le decía a las niñas, entonces cuando tu papá te regala un perro y el perro hay que modificarlo y usted coge un periódico y empieza a golpearlo, aquí no se orine, ¿a ti estás maltratando al animal? No, lo estás modificando. ¿Ve? Por eso yo quiero decirles a ustedes es eso. A nivel cultural nos enseñan unas cosas, a nosotros nos han formado de una manera, pero a veces lo que nos dicen no es cierto, y por eso a veces actuamos casi con una subcultura y nos van transmitiendo unas ideas que realmente no corresponden y que la gente no analiza, sino que se van tragando esas ideas, y es lo que no nos permite identificar
edificarnos como lo que somos, seres con responsabilidad de elección, seres con posibilidad de modificarnos, seres con posibilidad de hacer que las cosas mejoren y que tenemos en nuestras manos la capacidad de modificar aún hasta nosotros mismos somos modificados por nosotros mismos. ¿Ve usted? Por eso, como eso sucede, nosotros tenemos que ir siempre reeditándonos, reeducándonos, cambiando y analizando si lo que nos han enseñado nos sirve para ser hijos de Dios, si lo que hoy nos enseñan, nos muestran y nos señalan como lo bueno o lo malo, realmente me ayuda a ser hijo de Dios o no. He ahí el gran reto que tenemos, porque es la única tentación que nosotros poseemos, que podamos vivir como animales o que nos manipulen como podemos hacerlo con un animal. Doy un ejemplo, otro más. Yo he visto en Animal Planet gatos que no tienen pelo. ¿En la naturaleza eso existe? No. Simplemente que los seres humanos cogen y modifican la genética de unos gatos de tal forma que surjan sin pelo. Pero en la naturaleza, ¿un gato es sin pelo? No. ¿Ve? Por eso ustedes y yo podemos en cualquier momento ser víctimas. Y por eso lo que nosotros tenemos que entender es, Dios es nuestro Padre, pero no por naturaleza, sino que nos hacen hijos de Dios por el bautismo. Y segundo, tenemos una sola tentación, y es perder la identidad de hijos de Dios cuando nos enseñan cosas que no son, cuando nos dan una cultura, unas ideas erradas, y que nosotros no ponemos en tela de juicio, sino que empezamos a actuar, es que esto está permitido, es que esto ya cambió, es que las cosas no son así, y lo que cuando analizamos nos damos cuenta que lo único que nosotros somos seres manipulados por la cultura y que generalmente nos lleva a una desfiguración de lo que realmente somos, imagen y semejanza de Dios cuando somos bautizados en el nombre del Hijo único del Dios Padre, poseídos por la fuerza del Espíritu de Dios. El Señor esté con vosotros.